Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yello. Y en esta ocasión, en este video, les voy a hablar de un tema que corresponde a la disciplina del Derecho Internacional Privado. Les voy a hablar sobre los métodos conflictuales. Quizás la palabra no la hayan escuchado mucho, salvo que hayan llevado esta materia o más o menos vayan viendo este tema. Pero bueno, les explico a grosso modo de qué va. Derecho Internacional Privado lo que busca es ser una disciplina jurídica que nos va a otorgar herramientas, normas que nos van a permitir resolver problemas de lo que se llama el tráfico jurídico internacional. Tráfico jurídico internacional es cuando en un tema, en un asunto, en una situación, convergen la regulación de dos o más normas de distintos estados. Es decir, por ejemplo, si una persona en México, un mexicano, contrae matrimonio con una persona de Colombia, ese matrimonio quizás podría ser regulado por el derecho mexicano, pero también podría ser regulado por el derecho colombiano. Ahí es cuando encontramos el tráfico jurídico internacional, cuando en una misma situación, en un mismo caso, podría aplicar las normas de uno o más estados. Entonces, estos métodos conflictuales nos van a ayudar a resolver qué norma vamos a aplicar, por cuál nos vamos a ir. Y bueno, en este video les voy a explicar lo que son los métodos conflictuales. Es que Zoom se actualizó y luego no le entiendo. Ahí está. Vamos a empezar. ¿Qué son los métodos conflictuales? Un método conflictual es una serie de pasos ordenados a seguir para resolver los problemas de tráfico jurídico internacional que nos ayudarán a resolver cuál es la norma que es aplicable de aquellas que corresponden a distintos estados y que aparentemente resultan todas ellas aplicables al mismo momento. Como les decía, o vamos a poner otro ejemplo, supongamos que yo soy mexicano, pero yo tengo una casa, compré una casa en España. Pues quizás esa compraventa, esa adquisición de propiedad, podría ser regulada tanto por el derecho mexicano como por el derecho español. Los métodos conflictuales nos van a ayudar a nosotros resolver qué derecho aplica. ¿Se aplica el derecho español? ¿Se aplica el derecho mexicano? ¿Cuál va a aplicar? Ahora bien, los métodos conflictuales buscan ayudarnos a esto. Son procedimientos que nos van a indicar qué derecho aplicar en un momento o en un caso específico. Sin embargo, se van a aplicar estos procedimientos o mecanismos a través de los propios métodos conflictuales para la resolución de los problemas. Es decir, los métodos conflictuales de derecho internacional privado devienen a su vez de los métodos que se aplican comúnmente en el derecho para resolver problemas cotidianos. Entonces, digamos que tampoco son como que una invención propia del derecho internacional privado. Ahora bien, los métodos conflictuales también es importante recalcar que van a estar contenidos en las normas jurídicas. No van a caernos del cielo, no van a estar establecidos por fax ni por invención de nadie, sino que van a estar establecidos por el propio derecho como métodos para resolver esos problemas de tráfico jurídico internacional. O también los vamos a poder encontrar o van a nacer de aquellas reglas que sean internacionalmente aceptadas. Es decir, normas internacionales que son aplicables, vinculantes a los estados o que mínimamente son observadas por ellos. Van a determinar estos métodos conflictuales la serie de pasos que vamos a agotar o a seguir para determinar qué norma aplicable a una controversia es la que vamos a tener que considerar. Vamos a tomar una serie de pasos para decir de todos los tipos de derecho que podrían aplicar del derecho español, colombiano, mexicano, lo que sea, vamos a aplicar este por estas razones. El método conflictual busca decirnos, vas a aplicar esto por esto. Ahora bien, sí, es muy importante señalar, si los métodos conflictuales no nos dan la respuesta de qué norma tenemos que aplicar, si no nos resuelven nuestro problema de tráfico jurídico internacional, entonces vamos a acudir a los principios jurídicos y en su caso a los principios generales del derecho. Yo puedo aplicar en un primer momento para resolver un problema de tráfico jurídico internacional principios jurídicos o principios generales del derecho, no. Primero hay que agotar métodos conflictuales, es como una cadenita. Primero vete a los métodos conflictuales. Si hay un método conflictual que te resuelve tu problema de tráfico jurídico internacional, ahí te quedas. Pero si no lo hay, vete a un principio jurídico. Y si no hay un principio jurídico, entonces ahora sí, vete a un principio general del derecho. Es ir agotando. No podemos irnos primero de los principios al método. Primero es métodos y ya en última instancia principios generales del derecho. Ahora bien, ¿cómo se clasifican los métodos conflictuales? Tiene dos clasificaciones. Número uno, directos e indirectos. Los métodos conflictuales directos son aquellos que nos dirigen de una manera inmediata
a la norma que hay que aplicar para resolver el problema de tráfico jurídico internacional. Es decir, son aquellos que nos dicen luego, luego, esto es lo que tú tienes que hacer para resolver el asunto. Son directos. Nos dicen, tal es la situación y tal es la respuesta. Punto. Por ejemplo, por excelencia hablamos de los tratados internacionales. Si, por ejemplo, no sé, en materia fiscal, hay un tratado internacional celebrado entre México y Estados Unidos por el cual se elimina la doble tributación, es decir, se elimina el pago de impuestos doble, que pagues impuestos en México o en Estados Unidos. Y tenemos un caso en el cual una persona dice, oye, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un caso en el cual me quieren cobrar impuestos tanto en México como en Estados Unidos? Y decimos, tratado internacional de que prohíbe la doble tributación México-Estados Unidos, solucionado este problema. Es un método conflictual directo. ¿Por qué? Porque por sí solo ya nos dio la solución al problema. Por otro lado, los métodos conflictuales indirectos son aquellos en los que tendríamos que hacer lo que vamos a llamar una o varias escalas para poder llegar a la norma que nos va a resolver el problema. Es decir, aquí no es como de que te vas a una norma directa y ya te dice la respuesta, sino que hay que hacer lo que llamaríamos escalas. Ejemplo, eh, tenemos un problema de un contrato mercantil y el Código de Comercio dice, si el Código de Comercio, si esta ley no establece una respuesta para un asunto, entonces hay que remitirse a la legislación internacional. Y nos vamos a la legislación internacional, supongan ustedes, nos vamos a la ley modelo de las Naciones Unidas para los contratos mercantiles y entonces ahí encontramos que esa ley nos dice que hay que remitirnos a otra norma, por ejemplo, a un reglamento de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio. Ahí lo que estamos haciendo es ir haciendo escalas. Primero fuimos a una norma interna que fue al Código de Comercio. Esta nos remite a la ley modelo y la ley modelo a su vez nos remite a un reglamento. Entonces es ir haciendo escalas hasta encontrar cuál es la respuesta, la resolución del problema que tenemos de tráfico jurídico internacional. Si se dan cuenta, aquí no es como que te vas a una sola y ya te dio la respuesta, sino que hay que ir haciendo escalas, hay que ir tocando puertas hasta dar con el resultado. Esos son los indirectos. Por otro lado, tenemos los métodos internos. Los métodos internos son aquellos que se encuentran contenidos en las normas internas de los estados. Por ejemplo, si el Código de Comercio de México ya te dice cuál es la resolución a tu problema, es un método conflictual interno porque ya está en el propio derecho nacional. Los externos son aquellos que se encuentran contenidos en las normas de carácter internacional. Por ejemplo, la ley modelo, el reglamento de la OMC, supongamos, son métodos conflictuales externos porque nos van a resolver el problema, pero no forman parte del derecho, o sea, sí forman parte del derecho mexicano, sí forman parte del sistema jurídico, pero vaya, no nacieron conforme al derecho mexicano, no nacieron conforme a los órganos mexicanos, sino que nacieron en un foro, en un ámbito internacional que posteriormente fue incorporado al sistema jurídico mexicano. Entonces, así se clasifican directos, nos vamos a ellos y ellos mismos nos dan la respuesta. Indirectos hay que ir haciendo escalas. Internos están en la norma interna, en la norma nacional, o nacen ahí. Externos son aquellos que nacen en el contexto internacional, pero que nos aplican porque los hemos suscrito, firmado, etc. Ahora bien, ¿qué métodos conflictuales existen? Tenemos las normas de aplicación inmediata, que son aquellos que se relacionan con el orden público. Como se relacionan con el orden público, son aquellos que son internos y directos, es decir, son aquellos que nacieron del derecho nacional con los órganos nacionales y de ellos mismos nos van a dar la respuesta. Su aplicación se va a preferir siempre en cualquier conflicto de carácter de tráfico jurídico internacional. ¿Por qué? Porque nacieron de México, en el sistema nacional. Por ejemplo, en el caso de México, supongamos que tenemos un caso en el cual, hay una persona, ya sé, supongamos que vienen 2 españoles en un avión, en una aeronave mexicana, una aeronave comercial, o sea, turistas, ¿no? Son 2 españoles y vienen en una aeronave mexicana, y resulta que es una pareja hombre-mujer, y la mujer está embarazada y en pleno vuelo da a luz a su hijo. Ese hijo, conforme a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, ese niño, por haber nacido en un avión mexicano, es mexicano porque, en este caso, por territorio, porque nació en una aeronave mexicana y las aeronaves mexicanas son considerados territorio mexicano. Entonces, ese niño tiene la nacionalidad mexicana. Ahora bien, alguien podría decir, ¿qué pasa? Pero oye, los papás son españoles, ¿a poco puede ser que el niño tenga doble nacionalidad? Como se trata de un niño que nació en una aeronave mexicana, si queremos resolver el caso nosotros en el derecho mexicano,
vamos a decir, ¿qué crees? Hay una norma que es de orden público, la Constitución, obviamente, y es la norma suprema, y la norma suprema nos dice, niños, personas que nazcan en aeronaves mexicanas tienen la nacionalidad mexicana. Entonces, independientemente de que sus papás sean españoles, ese niño tiene la nacionalidad mexicana y si la quiere exigir, la quiere hacer valer, está en todo su derecho. O sus padres también, porque pues obviamente él está bebé, ¿no? Pero supongamos que si en un futuro él llega, cumple la mayoría de edad y dice, oigan, yo nací en una aeronave mexicana, quiero hacer valer mi nacionalidad mexicana, lo puede hacer, está en su derecho. Entonces, aquí hay una norma de aplicación inmediata, porque es una norma que está contenida en una cuestión interna en la Constitución. Ella sola nos está dando la respuesta y además se vincula con el orden público. La Constitución, de hecho, establece el orden público. Entonces, esas son las normas de aplicación inmediata, un ejemplo. Otro lado, otro ejemplo, perdón, normas materiales. Las normas materiales son aquellas normas que tienen más una preferencia, digamos, una vocación internacional, pero que se encuentran dentro del orden jurídico nacional, es decir, están dentro del sistema jurídico mexicano, incluso puede que hayan nacido en el sistema mexicano, que las hizo el Congreso mexicano, etcétera, pero que esas normas remiten a normas extranjeras para resolver el conflicto. Por lo tanto, las normas materiales son métodos conflictuales indirectos, porque ellas no te dan la respuesta, sino que te remiten a otra norma. Por ejemplo, supongamos que hay un conflicto en cuanto a al territorio marítimo. No sabemos a ciencia cierta hasta dónde llega el territorio mexicano en el mar. Supongamos que está ese problema. Y nosotros decimos, bueno, ¿cómo lo resolvemos? Vámonos a la Constitución. La Constitución nos dice cómo está referido el territorio nacional. Pero llegamos a la Constitución y la Constitución dice que en materia de derecho marítimo para establecer el territorio en el mar, eso se va a regular por el derecho internacional. Ahí decimos, la Constitución no nos dio la respuesta, hay que irnos entonces al derecho internacional. Buscamos y resulta que hay algo que es la Convención del Derecho del Mar de Naciones Unidas y esa nos va a decir cómo se va a organizar el territorio de los estados, de los países en el mar. Ahí entonces hay un método conflictual de norma material. ¿Por qué? Porque aunque es la Constitución, ojo, aunque es la Constitución y es obviamente derecho interno y obviamente regula el orden público, ¿qué creen? No te está dando la respuesta. Aquí esa norma que es la Constitución te está remitiendo a otra. Esa norma, esa parte de la Constitución que dice, no, el derecho marítimo se regula por lo que diga el derecho internacional, aunque la Constitución per se es una norma de aplicación inmediata quizás, aunque es una norma de orden público y aunque es la norma suprema, ese cachito, como está prefiriendo al derecho internacional, es una norma material, porque te está diciendo, no sabes que yo no te puedo, así que yo no te sabría responder, vete al derecho internacional, ahí te vas a encontrar la respuesta. Otro ejemplo, em, supongamos que en materia, no se me ocurre, supongamos que en materia de inteligencia artificial, que no estamos tan rezagados. Supongamos que alguien, una persona, le falsificaron su imagen con inteligencia artificial. Le mandaron un mensaje a su pareja y dijeron, ya encontramos a tu novia, a tu novio con alguien más, pero resulta que esa imagen alguien la hizo con inteligencia artificial. Entonces, la persona, el afectado, toma cartas en el asunto y quiere hacer su denuncia, pero cuando vemos el código penal, pues resulta que no está tipificado eso. Supongamos entonces que decimos, oye, necesitamos resolver esto, no se puede quedar así. Supongamos, no está así, pero supongamos que el Código Penal dice, en materia de delitos informáticos se remitirá al derecho internacional. Entonces decimos, bueno, el Código Penal mexicano no te está diciendo una respuesta que vamos a hacer por esta situación. Entonces vámonos al derecho internacional. Y supongamos que ya hay una ley internacional que regula la inteligencia artificial y ahí sí nos dice que es un delito falsificar la imagen con inteligencia artificial. Bueno, entonces eso es una norma material porque te está privilegiando a la norma extranjera. Entonces, esa es la principal diferencia, para que quede bien claro. Normas de aplicación inmediata son las que se vinculan con el orden público, son internas y son directas. Normas materiales son aquellas que, independientemente de que sean internas, lo que sea, son aquellas que siempre ponderan al derecho internacional, a las normas extranjeras. Esa es la principal característica de las normas materiales. Ahora, lex mercatoria son aquellas prácticas, usos y costumbres que se utilizan en el ejercicio del comercio de manera profesional y se vuelven obligatorias cuando las partes deciden sujetarse a ellas. Se han intentado codificar en leyes, modelos, cuerpos normativos, etcétera, pero la lex mercatoria son todas aquellas costumbres, usos, prácticas que se han dado en el comercio que quizás no son obligatorias para todos porque pues, no están en una ley, no están en un tratado,
pero cuando las partes deciden adoptarlo, sí se vuelven obligatorios para ellos. Ejemplo, en materia mercantil, si ustedes me preguntan cuál es el mejor juicio que existe en materia mercantil, yo les voy a decir el que quieran las partes. En el código de comercio y vaya en la parte procesal, se ha establecido en materia mercantil que si las partes deciden resolver su problema, su litigio por un proceso que ellas mismas diseñan, lo pueden hacer sin ningún problema. Esto es parte de la lex mercatoria. En el comercio se ha dado mucho que los comerciantes resuelven muchas veces sus problemas entre ellos y obviamente dicen, oye, ¿qué te parece si para resolver nuestro problema aplicamos esta ley? Bueno, la ley quizás no es, es una ley modelo, supongamos. La ley modelo no aplica para absolutamente todos, pero si las partes deciden sujetarse a ello, entonces sí les aplica a ellos. La lex mercatoria es básicamente eso, todo ese conjunto de costumbres, prácticas, usos que se han venido dando en el comercio y que no son obligatorios para todos, no son generales, pero cuando las partes deciden incorporarlo a su caso, a su asunto, entonces sí, es obligatorio para ellos. Tenemos el derecho uniforme, que de hecho ya hay un video en el canal de ello, pero el derecho uniforme, recordando, es todas aquellas disposiciones que crean los estados por su libre voluntad, por lo cual buscan regular homologar, perdón, la regulación de instituciones jurídicas. Por ejemplo, los estados en Naciones Unidas dicen, oye, ¿sabes qué? Hay que regular todos parejo el cambio climático, porque unos están adoptando unas normas, otros están adoptando otras, y esto se va a hacer un despapalle y ni vamos a lograr nada. Entonces decidimos hacer una ley que aplique para todos, una convención, un convenio, un tratado internacional que en materia de cambio climático, y eso sí va parejo para todos. Entonces eso es derecho uniforme. Les recomiendo ver el video que hicimos sobre eso en el canal para que les quede más claro. Y finalmente tenemos los métodos conflictuales tradicionales, que son la calificación, la remisión, el reenvío, la cuestión previa, el orden público, el fraude a la ley, la institución desconocida y la institución análoga. Estos métodos conflictuales tradicionales los voy a tratar en otro video porque son más amplios, pero por el momento les explico cómo se clasifican. Estos métodos conflictuales tradicionales se clasifican en tres. Número uno, lex fori. Lex fori se refiere básicamente a ley del lugar. Fori es lugar, foro. Este refiere, o se vamos a encontrar en esta clasificación, a todas aquellas normas que van a seguirse por este criterio, en las cuales la compatibilidad de una norma jurídica lo será única y exclusivamente conforme a las normas jurídicas internas del estado donde se plantea el conflicto. Es decir, vamos a encontrar en la Lex Fori aquellos métodos conflictuales tradicionales en los cuales se resuelve un problema porque la norma que aplicamos, la norma jurídica interna, la norma jurídica interna admite y establece específicamente que sí se puede aplicar la norma jurídica que nos da la respuesta. Hay una compatibilidad, es decir, hay concordancia entre norma jurídica interna y la norma que buscamos para resolver nuestro problema. Segundo punto, el método comparativo. El método comparativo es una clasificación en la cual hay que analizar a qué orden jurídico se ajusta mejor la institución jurídica entre el ordenamiento interno y externo. Es decir, el método comparativo busca, o vamos a encontrar aquí a estos métodos en los cuales tenemos una institución jurídica, por ejemplo, un matrimonio, y buscamos ver a qué derecho de los que les aplica, si al derecho colombiano, mexicano, español, a cuál se parece más el asunto y por el cual le podría aplicar. Si, por ejemplo, hay un matrimonio entre un mexicano y un mexicano y una colombiana, pero vemos que en el asunto hay más tintes o hay más probabilidad de que el matrimonio quede bajo la aplicación del derecho mexicano, entonces decimos derecho mexicano. Ese es el método comparativo, analizar a cuál se parece más de todas las normas que le aplican. Y finalmente, lex causae, ley causa. Aquí hablamos de la clasificación de la determinación de una institución jurídica que lo va a hacer conforme a la compatibilidad que guarde con el orden jurídico extranjero. Aquí no es el orden jurídico interno, aquí es el orden jurídico extranjero. La lex fori es ver la compatibilidad que hay entre la norma que nos resuelve el problema y la norma jurídica interna. La lex causae o la ley causa es determinar la compatibilidad entre la norma que nos resuelve el problema y el orden jurídico extranjero. Es decir, lex fori es norma que resuelve el problema, norma nacional. Lex causa es norma que resuelve el problema, o norma internacional. Esa es la principal diferencia. Y el método comparativo, si se dan cuenta, está como que en medio, es así de, pues no me voy ni por interna ni por internacional, voy por la que más se parezca. Así se refiere. Pero bueno, les digo, estos métodos conflictuales tradicionales los abordaré mejor en otro video para que quede más claro. Estos son los métodos conflictuales, ya vimos qué son, ya vimos cómo se clasifican, ya vimos cuáles existen y queda esta tinte, este brochazo de los métodos conflictuales tradicionales para en un futuro video abordarlos más en específico. Les dejo estas obras para que puedan estudiar mejor este tema. Les recomiendo sobre todo la de
Todas son muy buenas, pero sobre todo la del profesor Arellano García, un grande del derecho internacional en general, muy buena su obra. Nada más chequen que esté más actualizada porque hay distintas ediciones, consulten la más actual porque pues va avanzando el derecho. Pero bueno, sin más por el momento, hasta aquí llegaría este video. Espero que les sea de mucha utilidad, que les sirva para lo que tengan que usarlo. Y pues bueno, cuídense mucho, que tengan bonita semana y nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta la próxima.